Nuestro horizonte como calendario. Propuestas para la enseñanza en el nivel primario. Fernando Ariel Caraseur, María Cristina Iglesias y Alejandro Gangui. Presentamos las instancias principales de secuencias didácticas para la enseñanza de las estaciones del año desde una perspectiva topocéntrica destinadas a estudiantes de nivel primario. Su foco está puesto en el desarrollo de la comprensión del movimiento diario y anual del Sol y su relación con la orientación espacial contextualizada en la ubicación de la escuela. Se encuentra dirigida a estudiantes de cuarto y séptimo grado de nivel primario y tiene por objetivo principal la construcción de un calendario de horizonte en el patio de la propia escuela de los estudiantes. Si al final discutimos el potencial interdisciplinario desde una perspectiva de las prácticas de enseñanza. Las propuestas mantienen un enfoque de enseñanza presentado en trabajos anteriores. En el primero de los trabajos resaltamos el aspecto constructivista. En el segundo, el foco puesto en la resolución de problemas. En la tercera, los aspectos relacionados con la astronomía cultural. Y en el cuarto, el contexto en el que se implementa esta secuencia, que es una escuela intensificada en actividades científicas. Este año, la escuela donde se implementó cumple 125 años. En ese sentido, la pregunta problematizadora transversal a la secuencia fue: ¿qué es un año? Los estudiantes de cuarto grado realizaron observaciones y registros sistemáticos de la sombra de un gnomon a lo largo de un día. Para eso, trazaron las sombras proyectadas en distintos horarios, aumentando la frecuencia en horarios cercanos al mediodía solar. Midieron sus longitudes y las tabularon. Su análisis permitió determinar la existencia de una sombra de menor longitud. Su dirección se correlacionó con la dirección de la cuadrícula de las baldosas del patio de la escuela y la dirección norte-sur definida por la brújula. En esta instancia, omitimos la diferencia entre polos geográficos y magnéticos. En cada observación se procuró comparar con registros anteriores y anticipar características de los subsiguientes, primero para el mismo día y luego para otros. Los estudiantes de séptimo grado recuperaron estos contenidos y, partiendo de ellos, se enfocaron en las posiciones de salida y puesta del sol en distintos días. En el contexto urbano y en particular en la escuela donde se implementó la secuencia, no es posible la observación directa de tales posiciones en el horizonte. La secuencia buscó reconstruir las trayectorias del Sol a partir de la problematización de la observación directa en horarios escolares, complementada con observaciones indirectas. En este sentido, el uso del simulador Stellarium y la representación a través de esquemas de los arcos solares permitieron a los estudiantes comprender su vínculo con la altura del Sol al mediodía y la necesidad de establecer coordenadas azimutales para definir posiciones. Esto se complementó con la búsqueda de información en tablas de efemérides. De este recorrido, destacamos la elaboración de una tabla que sintetiza horarios y azimut de salida y puestas del sol vistos desde la ciudad para el primer día de cada mes del año. Su interpretación permitió reconocer conjuntos de días para los cuales la duración del día es decreciente o creciente y la duración del día supera a la duración de la noche o la duración de la noche supera la duración del día, a partir de los cuales definimos estaciones, solsticios y equinoccios. Con el objetivo de plasmarlo en un mural calendario de horizonte, en el patio de la escuela, se desarrollaron fundamentalmente dos instancias. La primera, el trazado con transportador
de los ángulos tabulados a partir del centro de la hoja. Se muestra lo realizado para un periodo de 6 meses y se propuso el trazado de los restantes en hoja de calcar, de modo que al superponerlos se pueda interpretar su relación. El acimut es un ángulo medido sobre el horizonte, desde el norte, 0 grados, hacia el este, 90 grados. Para facilitar el trazado de ángulos de puesta, se calcularon las diferencias con los 360 grados norte. Esto permitió reconocer la simetría de la trayectoria del Sol respecto del norte y resignificar el concepto de mediodía. La segunda instancia, realizada en el patio de la escuela, consistió en la identificación del centro del patio, el uso de hilos para la determinación de las posiciones de salidas y puestas del Sol vistas desde allí, las cuales se marcaron en las paredes. Desde el centro del patio, los alumnos orientaron el transportador de modo que permita extender los hilos con los azimut correspondientes hasta marcar las posiciones en las paredes que delimitan cada mes. La escuela en la que se implementó tiene un patio rectangular, alineado con los puntos cardinales. Requiere el trabajo colaborativo y coordinado entre docentes y estudiantes ubicados en el centro del patio y cerca de sus paredes. Con 3 hilos pueden señalarse simultáneamente las salidas opuestas de los equinoccios y solsticios. Con 2 hilos pueden compararse los meses durante el proceso, manteniendo uno fijo y moviendo el otro, o bien señalando salidas y puestas para el mismo día para enfatizar la simetría espacial y temporal. Si no, con extender y mover un hilo resulta suficiente para realizar las marcas. El calendario se completa pintando 2 franjas paralelas a los zócalos, diferenciando los meses contiguos con distintos colores. Se busca que sean colores alusivos a los crepúsculos y con tonalidades más intensas asociadas a los meses de mayores temperaturas promedio. El uso del mural calendario como rutina en las instancias de formación e izado de la bandera o en cualquier momento de la jornada escolar permitirá reconstruir con buena aproximación la trayectoria completa del Sol para cada día. Podría realizarse trazando el arco con los brazos, identificando y uniendo la posición de salida del Sol marcada en la pared para el día correspondiente, el Sol observado y la posición de puesta marcada. Para lograrlo, además, los alumnos deberían ubicarse lo más próximo posible al centro del patio y asociar la dirección norte-sur con la altura máxima diaria. En ese sentido, este dispositivo debería complementarse a futuro con otro que permita marcar e identificar dichas alturas. En el caso particular de la escuela donde se implementó, el mástil de la bandera se encuentra mirando hacia el norte desde el centro del patio. Por lo tanto, el izamiento de la bandera podría vincularse con la altura del Sol al mediodía. Consideramos que la comprensión del movimiento del Sol, visto desde la superficie, resulta estructurante para el aprendizaje significativo de todos los contenidos astronómicos, tanto desde el punto de vista topocéntrico como su relación con el punto de vista externo a la Tierra. De allí el valor de un mural calendario de horizonte en el patio de una escuela. Generar instancias vivenciales donde la observación del Sol y, por extensión, la astronomía cultural en particular y las ciencias naturales en general adquieren un protagonismo necesario en la rutina escolar. Su construcción propiciaría no solo el diálogo entre contenidos curriculares de ciencias naturales y otras áreas al interior de un grado, sino los intercambios entre docentes y alumnos de distintos grados, favoreciendo la circulación del conocimiento. Muchas gracias por su atención.